¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. ¿Qué día hoy, 12 de octubre. Desde Uruguay, desde esta pequeña nación hispanoamericana, desde este pequeño rincón de Hispanoamérica, quiero desearles hoy a todos los habitantes de estas tierras hispanoamericanas, iberoamericanas, americanas en general, de norte a sur, y por supuesto a nuestros hermanos españoles, descendientes como nosotros de aquellos héroes que protagonizaron la gesta del descubrimiento y la conquista de América, un muy feliz Día de la Raza, un muy feliz día del descubrimiento de América, un muy feliz día de la hispanidad. Y por supuesto, como cada 12 de octubre revive la polémica en torno a la conquista de América, como cada 12 de octubre hay gente que dice, no, pero ustedes están festejando, pero esto fue un genocidio, ¿cómo van a festejar? Bueno, si me das unos minutos, te voy a resumir brevemente por qué, en mi opinión, esto no fue un genocidio. Fue algo completamente distinto y prácticamente lo opuesto a un genocidio. Esta historia comienza cuando el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos, de la frontera, en busca de una ruta que le permitiera alcanzar las costas de Asia navegando hacia Occidente, es decir, alcanzar las costas de Asia por la retaguardia. Hay quienes dicen que el objetivo del viaje de Colón era comprar y vender condimentos para la comida, pero otros, fundados en los propios diarios de Colón, aseguran que el objetivo de esta misión era reconquistar Jerusalén, reconquistar para la cristiandad la Casa Santa en la que se encontraba el Santo Sepulcro. Esto estaba dominado por los moros. Tras la caída de Constantinopla, toda esta zona estaba dominada, gobernada por los moros, por los musulmanes. La aventura, que se inició con la intención de reconquistar Jerusalén, terminó con el descubrimiento de América, porque de camino hacia las costas de Asia, Colón se topó con las Indias. El descubrimiento y la conquista que vinieron después pueden juzgarse de forma totalmente anacrónica, de acuerdo con los valores de Greta Thunberg, como hacen hoy algunos, o bien pueden juzgarse teniendo en cuenta los principios y valores de la época, que es lo que nosotros intentaremos hacer. Tras el descubrimiento de estas nuevas tierras, el Papa concedió a los reyes católicos el derecho de usufructo del nuevo territorio, con la condición de que la corona española se hiciera cargo de la evangelización, de todo el esfuerzo logístico, financiero, de la evangelización de estas tierras. Todo eso debería encargarse la corona española. El descubrimiento fue sin duda un choque de civilizaciones, pero la conquista, más que un choque, fue un encuentro sin precedentes entre dos mundos completamente distintos para el que ni unos ni otros estaban preparados. La historia de la conquista es la historia del empeño de dos pueblos por fusionarse y convivir, y fue un camino trazado a fuerza de prueba y error, en donde, en mi opinión, la conquista por seducción primó sobre la conquista por sometimiento. De otra manera no se explica la Iberoamérica cristiana y sobre todo no se explica la Hispanoamérica cristiana. A su llegada los españoles encontraron un territorio inmenso, poblado por cientos de culturas primitivas. Los caciques con frecuencia eran polígamos y los sacrificios humanos y la antropofagia eran moneda corriente, eran cosas de todos los días en muchos pueblos. Los testimonios de los primeros misioneros muestran una gran compasión y un tremendo amor por estas gentes a las que venían a convertir a la santa fe católica. En el transcurso de los siglos se produjeron, por supuesto, abusos e injusticias contra los indios. ¿Quién lo va a negar? Pero a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes donde los abusos fueron organizados y dirigidos por otras coronas, como es el caso de las famosas mantas infectadas de viruela, enviadas por el británico Geoffrey Amherst a los indios Delaware, donde les causó la muerte de 150.000 nativos norteamericanos. En aquella época era
una cantidad tremenda. En el caso de los abusos ocurridos en América hispana, fueron sistemáticamente denunciados por los misioneros que eran la conciencia de la corona española en las Indias. Ni los reyes católicos ni sus sucesores tuvieron jamás la intención de esclavizar a los nativos, porque desde el primer momento los consideraron como súbditos libres que debían ser tratados igual que los de Castilla o Aragón, igual que cualquier español. Así lo expresa la propia reina Isabel en su testamento el 12 de octubre de 1504, 10 años después de el día en que se descubrió América. La reina firma su testamento donde dice: no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno de sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratadas, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean. Esa era la reina Isabel la Católica. La reina y luego los misioneros eran conscientes de que la violencia es un obstáculo muy serio para la evangelización, que era lo que venían a hacer. Por eso, en 1511, Fray Antonio de Montesinos, misionero dominico, criticó de forma implacable los abusos cometidos contra los indígenas y estableció 5 principios para la convivencia. Y estos principios eran: primero, que las leyes religiosas debían primar sobre las leyes estatales y privadas. Segundo, que para Dios no hay diferencias raciales. Siglo XVI. ¿Cuánto costó esto en Estados Unidos, no? Tercero, que la esclavitud y la servidumbre son ilícitas. Cuarto, que se debía restituir a los indios su libertad y sus bienes. Quinto, que para convertir a los indios había que dar buen ejemplo. Esta serie de principios, que quizás no serían aprobados por Maquiavelo y que hoy le pueden parecer a algunos tan anticuados para gobernar una nación, fueron la salvación de los indígenas americanos. Porque es prácticamente además lo que decía la propia reina Isabel. Los encomenderos reaccionaron cuando Fray Antonio Montesinos hace esta propuesta, pero el rey Fernando, tras escuchar las 2 campanas, convoca a una junta en Burgos, de la cual salen en el año 1513 las primeras leyes de Indias. Leyes que algunos tendrían que leer para después venir a hablarnos de derechos a los descendientes de españoles. Entre cientos de culturas primitivas, algunas cuadraban bastante bien con el mito rusoniano porque eran el mito del buen salvaje, ¿no? Porque eran relativamente pacíficas, no hacían mucho lío. Pero otras tenían hábitos realmente salvajes. Por ejemplo, los aztecas, que pese a ser una de las culturas más avanzadas de la época y a tener grandes virtudes humanas, mantenían esclavizados a más de 370 pueblos a los que obligaban a aportar hombres, mujeres y niños para sus sacrificios rituales que eran diarios. Los aztecas creían que para que el sol no perdiera fuerza, tenían que alimentarlo con víctimas humanas. Y en tiempos de sequía, sacrificaban niños porque creían que sus lágrimas atraían la lluvia. En lo alto de las pirámides, los sacerdotes arrancaban los corazones de sus víctimas y se los comían. Y tiraban los cuerpos por las escaleras para que se los comieran abajo los nobles y los soldados. Cada año, en estos ritos, se sacrificaban alrededor de 250.000 esclavos. Hay cifras de más y de menos, pero más o menos lo que se estima es que podían dar por ahí unos 250.000 esclavos al año. Por eso, cuando llegaron los españoles, los pueblos oprimidos por estos aztecas y otros que se comportaban parecido, los consideraron libertadores. Cuando Hernán Cortés llegó a México, poblado
por decenas de miles de aztecas, iba acompañado de 400 soldados, 12 caballos y 7 cañones. Por eso se puede decir que la fuerza más importante, los verdaderos protagonistas de la conquista de México, fueron los propios indígenas. Y si hoy se habla de genocidio, es gracias a la leyenda creada por los enemigos de España a partir de la difusión de un librito titulado Brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrito por Fray Bartolomé de las Casas, con ilustraciones del protestante belga Théodore de Brie, un hombre que jamás pisó las Indias y jamás vio cuál era la realidad de estas tierras. Solo hizo sus dibujitos basado en la imaginación de Fray Bartolomé de las Casas y la suya propia. El texto parte de un hecho cierto, el texto de Bartolomé de las Casas, y es que hubo abusos, ese es el hecho cierto, pero contiene enormes exageraciones y falsedades por doquier. Las Casas llegó a las Indias en 1502, fue encomendero y en 1507 volvió a Europa. Se ordenó sacerdote en Roma y regresó a sus encomiendas hasta que en 1514 renunció para defender a los indios de los abusos de sus antiguos colegas, los encomenderos. Con este fin promovió el tráfico de esclavos porque creía que los negros africanos no tenían alma. España siempre rechazó la esclavitud en sus dominios, pero Inglaterra y Portugal vieron que el tráfico de esclavos era un excelente negocio y por eso en los territorios que ellos ocuparon hay muchos más descendientes de africanos que en los países de origen hispano. Las Casas influyó en la publicación en 1542 de las leyes nuevas de Indias que mejoraron la protección de los nativos americanos, pero del contraste de los textos de Las Casas con los textos de otros contemporáneos de él, con documentos y testimonios escritos por otros contemporáneos de Las Casas, se deduce que exageró las cifras y los hechos de forma extraordinaria, con el único fin de ser escuchado, porque era la manera que tenían de ser escuchados, exagerar. Y lo logró porque gracias a su insistencia, el emperador Carlos V convocó en Valladolid, en el año 1550, a los más prestigiosos letrados, juristas y teólogos del momento para analizar la licitud moral de la conquista, lo cual es un hecho sin parangón en toda la historia de la humanidad, previo y posterior. Porque lo que buscaba este encuentro, estas juntas de Valladolid, buscaban determinar a ver si era moralmente aceptable lo que se estaba haciendo en América por parte de la corona española o no. Y si le demostraban al emperador Carlos V que lo que estaba haciendo era ilícito, él estaba totalmente dispuesto a renunciar a seguir adelante con esta gesta. En la Junta de Valladolid se enfrentaron Ginés de Sepúlveda con Bartolomé de las Casas y el resultado fue un empate, pero quien realmente ganó esta discusión, aunque había fallecido en 1546, fue Francisco de Vitoria, porque se tuvieron en cuenta sus argumentos a favor de seguir adelante con la gesta conquistadora, porque el dominico, Francisco de Vitoria, creía que la conquista era lícita por lo que hoy llamaríamos la injerencia humanitaria. Y decía Francisco de Vitoria al respecto: a todos mandó Dios el cuidado de su prójimo, y prójimos son todos aquellos. Se refiere, por supuesto, a los nativos americanos del otro lado del océano. Y sigue: luego cualquiera puede defenderles de semejante tiranía u opresión. Y aquí se refería, por supuesto, a la tiranía u opresión de la que habían sido objeto los nativos de América por parte de sus antiguos caciques. Se refería
al tema de los sacrificios humanos, se refería al tema de la antropofagia. Eso no se podía volver a repetir, por tanto había que seguir adelante. Entonces, la pregunta es, ¿hubo o no hubo genocidio? Es cierto que tras el descubrimiento de América, algunos pueblos indígenas fueron diezmados. Algunas poblaciones se redujeron a la mitad, otras se redujeron al 25% y algunas casi desaparecieron. Pero genocidio significa, según la Real Academia Española, exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Y en las Indias nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Bueno, porque la principal causa de la desaparición de los indígenas americanos fueron las enfermedades, para las cuales los nativos carecían de anticuerpos. No fue intencional, como el caso de las mantas que comenté antes. La intención de matar no estaba ahí, no hubo intención de matar, simplemente que vinieron y bueno, hubo muchos que se contagiaron de enfermedades para los cuales no tenían anticuerpos y se murieron. Y no había manera de solucionarlo en esa época. La intención de matar, cuando la hubo, se llevó a muy pocos en comparación con los millones que se llevaron los virus y las bacterias. ¿Cómo hablar además de genocidio cuando los indígenas prefirieron vivir libres bajo el dominio español que seguir siendo esclavos bajo el gobierno de sus antiguos amos? ¿Cómo desconocer que gracias a la llegada de los españoles se terminaron las guerras entre los pueblos nativos, se terminó la poligamia, se terminaron los sacrificios humanos, se terminó la antropofagia? ¿Cómo olvidar que de la mano de los misioneros llegaron a América la fe católica, los hospitales, las escuelas, las universidades, las bibliotecas? ¿Sabías acaso que la Universidad de San Marcos, en Perú, llegó a tener más libros que la mejor biblioteca europea en su tiempo? ¿Y sabías que el rey Felipe II ordenó traducir la Biblia a todos los dialectos nativos conocidos? ¿Esto te habla de una voluntad de exterminio o te habla de una voluntad de evangelización, de una voluntad de civilización, de una voluntad de amor? ¿Cómo hablar de genocidio cuando Iberoamérica es el resultado de un mestizaje biológico y cultural único en la historia de la humanidad? El mestizaje es la prueba más palmaria de que no hubo genocidio, porque no existe en la historia de la humanidad un solo caso de un genocida que haya estado dispuesto a cruzar su sangre con la sangre de aquel a quien tenía intención de exterminar. No existe. La prueba más contundente, además, de este mestizaje es el matrimonio del capitán Martín de Loyola. La miniatura del video muestra la escena de esas parejas. La primera, el capitán Martín de Loyola, sobrino de San Ignacio, gobernador y capitán general del Reino de Chile, que se casó con la princesa Coya Beatriz de Ñusta, noble indígena. Años más tarde, la hija de ambos, Ana María Lorenza, se casó con don Juan Enríquez de Borja, sobrino de San Francisco de Borja. ¿Qué noble de un pueblo se casa con un individuo de un pueblo al que considera inferior y digno de ser exterminado? Ninguno. Y acá estamos hablando de casamientos de los nobles europeos con nobles indígenas americanos. ¿Qué mayor prueba de que nunca existió voluntad de genocidio, voluntad de exterminio? Y una reflexión final. ¿Por qué los reyes católicos escucharon las denuncias de unos pobres frailes? ¿Cómo se explican las leyes de Indias? ¿Cómo se explica la controversia de Valladolid, las juntas de Valladolid? ¿Por qué la reina Isabel consideraba a los indios tan súbditos de la corona como a cualquier otro español nacido en cualquiera de los reinos de España? A nuestro juicio,
la explicación es que en aquella época el poder temporal estaba atento a lo que decía el poder espiritual. Es el primero de los principios establecido por Montesinos. Primero está lo espiritual, después viene lo temporal. En otras palabras, la Iglesia Católica era el referente moral de los estados católicos. Los reyes sabían que si sus decisiones de carácter temporal afectaban el orden natural, habría para ellos consecuencias de orden espiritual. El Imperio Español no era una teocracia, donde el poder espiritual se confundía con el poder temporal. No era tampoco un estado ateo y laicista, carente de referentes morales externos. Era un estado que aceptaba la autocrítica y estaba abierto al debate de ideas. Por eso se convocó la Junta de Valladolid. Pero al mismo tiempo era consciente la corona española de que por encima suyo estaba Dios. Y por eso podemos afirmar que el Imperio Español, con sus aciertos y con sus errores, procuró obrar como Dios manda. Hasta aquí lo que quería comentarte hoy. Si te gustó el video, bueno, podés suscribirte, activar la campanita, ponerle me gusta, reenviarlo a tus amigos. Como siempre, muchas gracias por estar. Muy feliz día de la Hispanidad y será hasta la próxima, si Dios quiere.